Bienvenidos a una nueva edición de Dossier Popular. Como cada semana aquí en Televisión Regional, vamos a estar recorriendo, profundizando en los temas que nos interesan y que están en debate en este momento. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, como siempre nos gusta hacer una mirada profunda a la realidad, donde por ahí hay temas que quedan al costado y no se profundiza como deberían ser. Hoy tenemos una temática muy interesante con 3 invitados muy importantes para profundizarla. Si te parece, presentamos el programa. Arrancamos con Dale. el informe. El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, con la cual se estableció un plazo de 10 días para que realicen el reclamo correspondiente a aquellas personas a las que se les suspendió o caducaron sus pensiones no contributivas por invalidez. La supuesta finalidad de esta medida es que los afectados tengan más tiempo para realizar los trámites, presentando las evidencias solicitadas. A raíz de esto, quien haya sido notificados deben concurrir a la unidad de atención integral del ANSES más cercana a su domicilio. Se trata, según denuncian las organizaciones del sector, de la misma maniobra que se intentó el año pasado y que frenó la justicia, que tenía como objetivo real reducir la cantidad de pensiones por invalidez y discapacidad. Las organizaciones denuncian que es inconstitucional, ya que el gobierno se aferra a un decreto de 1997 que estipula parámetros de afectación para que una persona pueda ser alcanzada por el beneficio. Las restricciones tienen que ver con requisitos como el que establece que cualquier persona debe demostrar una incapacidad física de al menos 76% para ser considerada laboralmente inhábil y legítimo beneficiario de una pensión no contributiva. Esto implica una contradicción con la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adscribió en 2008, con lo cual asumió carácter de ley. Además de esta medida, las organizaciones denuncian también la retención de unos 75.000 trámites iniciados para otorgar nuevas pensiones que están frenados. Denuncian despidos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, ajustes en los últimos meses en el programa Incluir Salud, retrasos en los pagos por servicios prestados de hace 7 meses, además de la negativa de aumentar los aranceles acorde a la inflación. Los recortes se dan en el marco del ajuste del Gobierno Nacional de cara al tratamiento del presupuesto 2019 y en línea con el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional para lograr el déficit cero. Hoy, en Dossier Popular, el ajuste a las políticas de discapacidad. Muy bien, bueno, pensábamos que todo podía terminar con la reforma previsional, no fue así, ¿no? Se intenta avanzar o se empieza a avanzar con el tema de discapacidad. Presentamos a los invitados. Dale. Estamos con Isabel Nassini de FESEDI, bienvenida, Mariel Chapelo de Apridis y con Maximiliano Marc, subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia. Darles la bienvenida, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Arrancamos, antes de ir de lleno a esta discusión, ¿qué es lo que hoy pone en el tapete un debate que ya lleva tiempo? De la discapacidad no arranca con este decreto, ahora se pone sobre la mesa. Pero, arrancamos con Maximiliano para preguntarle cómo es la situación hoy de las políticas para discapacidad a nivel nacional. Bueno, obviamente la verdad que con una preocupación muy alarmante, ¿no? Nosotros ya desde el año pasado, que lo venimos planteando en el Consejo Federal de Discapacidad, donde estamos sentados los representantes de las 24 provincias, y desde ahí venimos planteando, fuertemente, este ajuste que ya se viene notando. Quizás hoy tiene mayor notoriedad pública gracias a los medios de comunicación, pero es una política que realmente nos preocupa y nos ocupa, ¿no? A cada uno de los gobiernos provinciales, en lo personal la provincia de Santa Fe. La verdad que estos recortes, masivos que se están haciendo, como sucedió lo del año pasado con el tema de pensiones, nosotros, planteamos una fuerte postura, ¿no? Porque sepamos que son derechos conquistados. Esto de que las personas con discapacidad hoy tienen estos mal llamados beneficios, que no son más ni menos que derechos como ciudadanos de este país, es un retroceso en materia de políticas públicas en cuanto a logros conquistados por las personas con discapacidad en nuestro país. La discusión, no es solo por la cuestión de las pensiones, sino, ¿ustedes lo ven en otras áreas vinculadas, en otras políticas de discapacidad también esta perspectiva de ajuste, digamos?
No, sí, desde ya, obviamente, digo, nosotros, por ejemplo, digo, éramos la única provincia que teníamos un programa a través de Nación, digo, que tenía que ver con el financiamiento, si se cree de alguna forma, de prestaciones a personas con discapacidad que no tenían ningún tipo de cobertura social, lo cual Nación de a poco se ha ido retirando, el programa de ley de cheques, digo que a fines del 2015, comienza del 2016, había 27 programas, y hoy hay un solo programa abierto, que eran programas destinados al financiamiento de proyectos de organizaciones de la sociedad civil, de municipios y comunas o de personas con discapacidad en lo particular, y hoy que estos programas se han ido recortando y hoy hace ya más de 2 años que incluso que hay un solo programa abierto y que no hay ejecución de esos programas, ¿no?, que ya están siendo aprobados en el circuito administrativo. Días atrás la población se volcó masivamente al Monumento a la Bandera. Preguntarle a Mariel la mirada de Apridi, ¿no?, de esta situación que verdaderamente nos pone a todos en alerta. Sí, nosotros desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad venimos trabajando desde hace un tiempo, muy preocupados justamente, como decía Maximiliano, por esta situación de recorte que se profundiza cada día más. Planteamos una apuesta que fuera transversal, en la que incluimos no solamente la Asociación de Instituciones, sino que trabajamos de forma conjunta con la Asociación de Transportes para Personas con Discapacidad de la provincia. Hicimos convocatoria a los colegios profesionales, a todos los profesionales, trabajadores involucrados en el área, pero fundamentalmente intentamos comprometer y empoderar a las personas con discapacidad y a sus familias, ¿no?, porque se trata de sus derechos. La población en general, por supuesto. Esta jornada que nosotros planteamos el día 26 tenía por objetivo concientizar, visibilizar esta situación, que la comunidad pueda estar al tanto. Mostrar la magnitud, ¿no?, el grado de magnitud también. De las dificultades que estamos transitando. Nosotros entendemos que hay serias dificultades con la cuestión de las pensiones, con los recortes en las pensiones, la no posibilidad de acceder a las pensiones de las personas, que digamos, esta no posibilidad de acceder a una pensión no va solamente en relación a, bueno, cobrar 5.000 y pico de pesos por mes, sino que es la puerta de acceso al programa Federal Incluir Salud, que es quien garantiza el acceso a las prestaciones que son derechos de las personas con discapacidad. O sea, una persona que no tiene pensión no puede acceder a sus derechos porque no accede al programa Federal Incluir Salud y no puede detener su rehabilitación, sus tratamientos, la concurrencia a un lugar donde puede desarrollar autonomía, el traslado a este espacio, queda en su casa, ¿no? Esto es gravísimo. Y en el caso de las personas que hoy son beneficiarias... se va recluyendo, ¿no?, también a las personas con discapacidad fuera de la posibilidad Claro, volveríamos, digamos, a una situación en la cual la persona está dentro de su casa, ¿sí? Nadie la ve porque está dentro de su casa, ¿sí? Porque en muchos casos, realmente... si no es a partir del servicio del transporte para personas con discapacidad, realmente ni siquiera está la posibilidad de acceder a un médico, porque se trata de familias que no tienen posibilidad de trasladar a esa persona con discapacidad de otro modo que no sea a través de un transporte. Pero bueno, decía, más allá de la posibilidad o no de acceder a una pensión y al programa Incluir Salud, acá hay recortes claros que tienen que ver con las prestaciones y que hacen que al día de hoy, en función de la falta de arancelamiento, de los recortes prestacionales, de la falta de pago, nosotros tengamos que estar sosteniendo el acceso de las personas con discapacidad a su derecho a costa de nuestra dignidad y de nuestro derecho como trabajadores, ¿no? Claro, sin duda. Isabel Nassini también está con nosotros de FCEDI. Digo, ¿cómo impacta esto que contaba un poco Mariel, ¿no? ¿Cómo impacta en concreto en la vida de aquellas personas con discapacidad esta quita de derechos? Bueno, esta quita de derechos que de alguna manera estamos viendo ahora es la pérdida, digamos, de derechos que nosotros venimos bregando. La Federación tiene más de 20 años en la provincia de accionar y fue uno de los que de alguna manera estuvo cuando se promulgó la Ley de Prestaciones Básicas, que era un modelo incluso en algunos países cuando nosotros contábamos con qué ley contábamos.
Esta ley que facilitaba el acceso a derechos, a prestaciones médicas, terapéuticas, de transporte y de escolaridad, fundamentalmente cuando se empezaron a hablar de procesos inclusivos. Estos derechos que se consiguieron a través de esa ley y que gracias a esa ley fueron las prestaciones que pudieron conseguir a través del tiempo, con las modificaciones de certificados, etcétera, etcétera. Nosotros sí estamos viendo, y por eso la Federación ahora está bastante preocupada por esta quita de derechos. Esta quita de derechos que de alguna manera uno no discute a lo mejor el hecho de que había que rever casos, y estoy totalmente de acuerdo, que a lo mejor hubo abusos durante el tiempo, uno desconoce o por ahí conoce casos que realmente, ¿por qué están con esto cuando realmente si tienen una obra social están haciendo uso de algo que a lo mejor le quita la posibilidad a otra persona? ¿Que había que hacer una revisión? Sí, a lo mejor, no la forma. No la forma en que quitan primero recortan y después salen a investigar, te devuelven, digamos, si es que te devuelven, pero mientras tanto esa persona perdió meses, a lo mejor hasta que le restituyen, o la pensión, o que la pensión da los derechos. Y eso es lo preocupante. O el tema de incluir salud, el que no esté pagando las prestaciones a las instituciones y que las instituciones realmente están en estado realmente preocupante porque no pueden a lo mejor cumplir con sus obligaciones de pago. Claro. Y así mismo las instituciones no dejan de prestar los servicios. Claro. Las personas continúan dentro de las instituciones. Maximiliano, digo, ¿cómo para dimensionarlo? En la provincia de Santa Fe, digo, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántas familias estamos hablando? La provincia de Santa Fe tenemos lo único que acredita discapacidad en nuestro país, el Certificado Único de Discapacidad. Sí. Nosotros tenemos a marzo de 2018, que es el último acceso a nivel nacional que pudimos acceder, tenemos 90.000 certificados vigentes. De esos 90.000 certificados vigentes, el 42% no tiene ningún tipo de cobertura social, es decir, que la toma el Estado provincial, y el 26% tiene incluir salud. El resto está dividido entre las obras sociales, incluso PAMI. Digo, es un volumen de gente muy importante, muy grande, y que obviamente nos preocupa, digo, este corrimiento, como te planteé anteriormente, el corrimiento del Estado Nacional en lo que tiene que ver el servicio de prestaciones, indica que esto alguien lo tiene que tomar, porque son obviamente población en situación de vulnerabilidad. Digo, pensemos que todos los presupuestos provinciales se organizan de un año para el otro, o sea que de golpe, digo, esto que es incluir salud, que deja de cubrir, digo, de repente te encontrás en el mes de agosto con que tenés que tomar presupuestariamente algo que no teníamos pensado o proyectado. Digo, esta es la gravedad de la situación. Digo, cómo se va haciendo este efecto dominó y este efecto desencadenante. Incluir salud en la provincia de Santa Fe son 45.000 afiliados, no solamente personas con discapacidad, estamos hablando de más de 7 hijos, adultos mayores, abarca otro abanico más allá de las personas con discapacidad, y sobre todo en esto, ¿no?, que al incluir salud se accede a través de la pensión. Por tanto, digo, cortamos la pensión o no habilitamos nuevas pensiones, es gente que queda por fuera del sistema de cobertura de salud y que desde la provincia, con la gran preocupación de la ministra de Salud, que se estuvo reunida hace 15 días atrás con el equipo técnico de la Agencia Nacional de Discapacidad y todo el equipo técnico del gabinete, digo, justamente fue charlar esto, porque en esto también se incluye lo que es diálisis, medicamentos de alto costo. ¿Qué respuesta hay de la entidad nacional? No, en realidad las respuestas son las mismas que vienen dando del año pasado, digo, que son promesas que no se terminan cumpliendo, digo, después te lo pueden plantear muy bien las chicas, pero digo, se establecen plazos de pago, se establecen un reacomodamiento del servicio, pero uno lo que va viendo a medida que va pasando el tiempo es justamente todo lo contrario. Esto que yo te comentaba, digo, este famoso programa de ley de cheques que nos hizo pionero, digo, a nivel mundial, que era un programa de financiamiento que apostaba a los municipios, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas con discapacidad que de alguna forma no tenían financiamiento para poder generar y ejecutar obras en este contexto, digo, lo único que se está haciendo es recortando y retrocediendo. Creo que el problema acá, digo, es que cuando la mirada no es para una equidad o una mayor accesibilidad de mayor cantidad de personas, sino que este recorte se está haciendo desde la mirada del ajuste, y esto es lo peligroso, ¿no? Así es.
Quería mencionar a Mónica Gutiérrez, que es una mamá que tiene 3 hijas discapacitadas. Alejandra tiene 10 u 11 años, ella ha gestionado la pensión, no se la han brindado, como bien dice Maximiliano, son excusa tras excusa, te tienen en el teléfono mucho tiempo, también le han recortado el medicamento que tiene que tomar, que es Ketocal, si no me equivoco, que es un suplemento que tiene que ingerir Alejandra para no generar una serie de problemas que tiene, y aparte tiene también a Brisa, y si no me equivoco a Rocío, que son 2 hijas más, 3 hijas discapacitadas, y está verdaderamente en un estado de vulnerabilidad muy importante. Por eso a Mariel la veía cuando por ahí comentaba Maximiliano, hacía con el rostro, ¿no? La impotencia que genera todo esto. Sí, seguro, conozco perfectamente la situación porque estamos en permanente contacto con ella y hemos trabajado mucho con ella con respecto sobre todo a su hija que necesita muchos elementos ortopédicos, hijas posturales, hija de baño, y la verdad que la subsecretaría digo, estamos ahí no solamente para ella, sino para cualquier persona que no tenga ninguna cobertura social. Digo, desde la provincia estamos brindando todos los elementos que estén necesitando. ¿Te parece que, como solemos hacer cada semana, podamos pensar las problemáticas que traemos a Dossier Popular también, como más nos gusta desde el periodismo, con los datos concretos, ¿no? Decíamos ahora promesas que van, promesas que vienen. Lo interesante es poder analizarlo, como siempre, desde los datos. Eliminando aquellas que tengan alguna irregularidad, creen que el recorte será grande y podría alcanzar al 10% del total. Hasta el año pasado se contaba con algo más de 1.600.000 personas por invalidez, con un presupuesto anual de 84.000 millones de pesos. Es decir, que el gobierno intentará un recorte de 8.000 millones de pesos en el mejor de los casos. La pensión equivale al 70% de la jubilación mínima y se tramitan ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En Argentina son beneficiarios madres de 7 o más hijos, 315.501 pensiones son las que estamos nombrando, mayores de 70 años, sin cobertura, 9.930, prelados, leyes especiales, premios Nobel, primera conscripción, familiares de desaparecidos, premios olímpicos, 75.249 y por invalidez el mayor rubro, 1.037.931 personas. En 2016 se suspendió el pago de 97.824 pensiones, de las cuales solo se pudo recuperar el 4%. Esta arremetida continuó a mediados de junio del 2017, dando de baja otras 117.000 pensiones, de las cuales solo se reintegraron a la fecha el 33,6%. En esta nueva etapa, el gobierno calcula dar de baja por lo menos 30.000 pensiones más. Según el decreto de 1997 que esgrime el gobierno para recibir las pensiones por invalidez, se debe acreditar una disminución de capacidad laboral del 76% o más. Esto choca con lo planteado por la Convención por Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina adscribió en 2008, con lo cual asumió carácter de ley. Algunos de los datos que tienen que ver con esta problemática que estamos tratando hoy, que tiene que ver con el ajuste de la discapacidad, y me quedaba pensando, más allá de lo presupuestario, charlamos un poquito fuera de cámara, pienso, Mariel, te da la sensación que además, con estas idas y vueltas, esto de recortar y de volver, de poner sobre la mesa, también se intenta generar una especie de consenso público en torno a que es necesario ajustar. Lo que se transmite permanentemente es que toda esta política tiene que ver con la situación de irregularidad, con que hay personas con discapacidad que cobran beneficios que no le corresponden, con abusos de prestadores. Siempre se asume la irregularidad del lado del prestador, del lado de la persona con discapacidad, y las medidas que nosotros venimos observando se está tomando tienen que ver con recortes masivos en los que, primariamente se asume como la culpabilidad, ¿no? Y en todo caso después implica todo un proceso poder probar, la inocencia, claro, y recuperar esta pensión. En el caso de los prestadores, ni siquiera tiene que ver con una lógica de irregularidad, porque de repente hay meses que hemos tenido recorte del 20% de las prestaciones, en las liquidaciones de este año, en mayo, por ejemplo, un recorte del 40% de transporte que, claro, observamos en la liquidación.
aún, digamos, son meses que no se han abonado, pero, digamos, ya se puede visualizar en la pantalla este recorte del 40%, que después a lo mejor en la liquidación del mes de junio no está. Entonces, uno toma esta lógica como arbitraria, sin un fundamento claro, y que tiene que ver con bueno, tal vez la necesidad de hacer un gasto menor. Y no con un fundamento que realmente sea claro. No de justicia, digamos, no con un fundamento de justicia. Claro. No, para nada. Preguntarle a Isabel, bueno, qué mirada tiene, si es coincidente, y también cómo son los días, ¿no?, de los familiares de personas con discapacidad en este derrotero tan complejo, ¿no? Digamos, en cuanto a lo que uno observa, digamos, desde Nación, con todo esto que mencionaba Mariel, hay una inconsistencia en la forma de trabajo y la forma de abordar. Porque si hay alguna irregularidad que ellos observan, lo ideal sería comunicarse con la institución o con la persona para ver para que presente y después analizar el caso, y si le corresponde quita, sería el camino correcto. Claro. No esta quita masiva, como decía ella, y que estamos viendo, por ejemplo, y que después esto que decía en un mes te quitan y al mes siguiente te lo devuelven, pero no devuelven lo que quitaron. Claro. Entonces esto hace, digamos, que las instituciones, digamos, no tengan, digamos, un desarrollo, digamos, normal, porque es un saco y un pone y cosas que no sabemos si las van a recuperar. Y en relación a la familia, que es lo que a mí más me preocupa y es por lo cuales luchamos y bregamos, digamos, en lo que es de prestaciones, digamos, las familias no notan porque no hay un quite de prestaciones, porque tanto las instituciones como los transportes, digamos, no estamos haciendo ningún tipo, digamos, de quito. Si esto se sostiene en el tiempo, no sé a dónde vamos a terminar. Es muy preocupante realmente. La familia lo vivencia, la familia ha participado de la marcha del día 26, algunos, digamos, mayormente, otros de alguna manera fueron algunas de las familias, pero empiezan a hablar un poco de preocupación y a preguntar en las instituciones que antes no lo mencionaban, porque como no se quitaba, digamos, no había de alguna manera preocupación. ¿Qué notan en lo social, digamos? ¿Hay un despertar de la conciencia social en torno a esto, acompañamiento, al menos escudriñar un poquito? Algunos sí empiezan a darse cuenta, digamos, de la magnitud, digamos, de la situación. Maximiliano, charlábamos en torno a esto y en torno a cuál puede ser la estrategia que lleva adelante el Gobierno Nacional en torno a la quita masiva, pero digo, ¿cuáles son las recomendaciones a aquellos que están cobrando hoy una pensión por discapacidad, a aquellos que están en duda, digamos, ¿no? Seguro, buenísimo. Bueno, ante todo, digo, a todos que impriman el recibo de cobro, el OPP, o sea, que no vayan y retiren solamente el dinero, sino que lo impriman y revisen constantemente todos los meses el recibo, porque ellos plantean que va a haber dos formas de notificación. Uno es a través del recibo de cobro, otros serán notificados a través de una certificación, una carta de documento en su domicilio, informándoles que hay alguna incompatibilidad. En caso de recibir esta notificación, comunicarse al teléfono 130, que es el ANSES, o dirigirse dentro de los 10 primeros días hábiles a la oficina más cercana del ANSES para, bueno, tomar en contacto y ver a ver qué es lo que está reclamando Nación con respecto a esta incompatibilidad, y entonces poder así iniciar el trámite para evitar la baja de la pensión. Hacemos una pausa y hacemos después una reflexión final. Nos quedan unos minutos, si le parece cada uno, hacemos una vueltita final sobre este tema. Buenísimo. Pedir un taxi nunca fue tan fácil. Con Movitaxi, movete rápido y con seguridad. Regístrate, confirma tu ubicación, solicita el viaje y listo. Tu taxi está en camino. Descargate la aplicación en App Store o Google Play. Cuidarnos más es querernos más. Municipalidad de Rosario.
Muy bien, bueno, una reflexión final, Maximiliano, de lo que hemos estado charlando. Bien, nada, avisarle a todo el mundo digo, que cuando se recortan los derechos, no se recortan los derechos de tal o cual población, sino que la de todos los ciudadanos. Generemos empatía con la temática, trabajemos todos juntos, digo, porque esto por acá se empieza. Así que, como yo siempre digo, seamos solidarios, seamos mucho más empáticos con las diferentes temáticas que nos atraviesan. Digo, y bueno, y obviamente desde el gobierno provincial estamos ahí trabajando fuertemente, digo, para poder sostener y poder seguir sosteniendo los derechos de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Y un correo para cualquier información, discapacidad@santafe.gov.ar. Perfecto. Mariel. Bien, bueno, en la misma línea, entiendo que cuando se trata de los derechos y de la lucha por los derechos, es una lucha que es de todos, ¿sí? Por eso es esta convocatoria a toda la población a poder trabajar, a poder sumarse en relación a esta apuesta que tiene que ver con poner por encima de todo los derechos de las personas con discapacidad. Acá no se trata de una lectura política, si estoy de un lado de la grieta, del otro lado de la grieta. Acá estamos hablando de situaciones muy complejas que están afectando y vulnerando profundamente los derechos de las personas con discapacidad y están poniendo en riesgo también la fuente laboral de los trabajadores y la dignidad de los trabajadores. Sin duda. Isabel. Bueno, como integrante en la misma línea, como integrante de la Federación Santafesina, que venimos bregando desde hace más de 20 años por los derechos de las personas con discapacidad, este es un momento de sumar yo creo adhesiones, juntarnos y este derecho que de alguna manera venimos defendiendo desde hace tiempo, continúe siendo. Y las características de la población, de, como ella decía, o de un gobierno o del otro, nosotros no nos interesa. Tenemos más de 20 años de trayectoria, claro, y hemos andado, pero hemos convivido y hemos compartido, claro, y hemos podido andar. El tema es ahora de qué manera nos podemos poner con este gobierno para que entienda cuál es la situación realmente de las personas y de la forma en que nosotros estamos luchando. Les agradecemos muchísimo haberse llegado hasta Dossier Popular. Nos vamos retirando. Recuerden que las repeticiones del programa jueves 11 de la mañana y 4:30 de la tarde, sábado a las 19:30. Y en el Facebook. Y también, claro, a partir del miércoles en las redes sociales, Facebook y YouTube, Dossier Popular. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias.